se da por aprobada y el acta de la sesión número 10 queda a disposición de los señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren al interior de estos. Boletín 11.818-25. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores René Manuel García, Harry Jürgensen, Miguel Mellado, Diego Chalper y de las diputadas señoras Camila Flores y Paulina Núñez, que modifica el Código de Justicia Militar para endurecer las penas asignadas a delitos contra carabineros en ejercicio de sus funciones y establecer nuevos tipos penales para sancionar actos cometidos en su contra. Boletín 11.827-25. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual presenta la urgencia de simple al despacho del mensaje recién leído. Oficio número del Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia para el despacho proyecto de ley del mensaje que implementa un sistema táctico de operaciones policiales. Oficio de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, por el cual responde el nuestro respecto de órdenes de investigar emitidas por el Ministerio Público a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Oficio de la Secretaría General de Carabineros, por el cual responde nuestro oficio respecto de cuáles son los resultados en términos de órdenes de investigar emitidas por el Ministerio Público desde el año 2010 a la fecha a nivel nacional y desglosado por regiones y comunas. Oficio del oficial mayor de comisiones, por el cual informa que el diputado Daniel Verdesi reemplazará permanentemente al diputado Fernando Mesa en esta comisión. Oficio del Ministerio del Interior, por el cual excusa inasistencia del señor Ministro y Seguridad Pública. En su reemplazo asistirá el señor Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Villa, y la Subsecretaria de Prevención del Delito, señorita Catherine Martorell. Correo electrónico del Jefe de Gabinete del Ministro de Hacienda, por el cual excusa su inasistencia por compromisos impostergables. Correo de la señora Soledad Lutino, por el cual solicita nuevamente audiencia con la Comisión para exponer los problemas que afectan a la corporación que representa. Correo electrónico de la subcomisión del subcomisario de la PDI, señorita Daniela Bagorre, por el cual informa que recibirán a la comisión, a nuestra comisión, en sesión especial el día 30 de julio, a contar de las 11 horas, como lo había acordado la comisión. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. Muy bien, la sesión tiene propósito hoy día recibir a el subsecretario para que informe acerca de las razones por las cuales el gobierno habría decidido rebajar el presupuesto asignado a distintas instituciones relacionadas con la seguridad pública y de los efectos que ello ocasionaría en los planes y programas vigentes, en especial respecto de aquellos vinculados a la seguridad ciudadana, prevención, rehabilitación y reinserción de personas infractores de ley penal. Le ofrezco la palabra, subsecretario Villa. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos, señoras y señores diputados y diputadas. La pregunta primero que la pregunta hace referencia a materias que son propias de la Subsecretaría del Interior, pero también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, así que vamos a cada uno a hacer referencia a lo pertinente. Y a su vez la pregunta tiene dos preguntas en la misma, una las razones por qué y otra cuál es el impacto. Y yo creo que está claro cuáles son las razones. Las razones básicamente dicen por un tema de déficit estructural y deuda, ¿no es cierto?, que fue, primero que nada, informada por el ex ministro de Hacienda el día antes de dejar el gobierno anterior, y segundo, ratificada por el actual ministro de Hacienda, donde dice que la deuda que recibe, la deuda pública, ¿no es cierto?, que tiene el país, está mucho más allá de lo que se había informado inicialmente, y eso tiene consecuencias en una cosa que es fundamental, el equilibrio macroeconómico del país. La razón se explica por razones que vienen y son heredadas del gobierno anterior. La consecuencia, respecto a la consecuencia, yo me quiero referir básicamente a las dos instituciones, a las policías que dependen desde el punto de vista de su gestión administrativa de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior, que es Carabineros e Investigaciones.
respecto a eso, quiero decir que más que una reducción unilateral, como se mencionó en algunos medios de comunicación respecto de Hacienda en relación a las distintas policías, lo que se tuvo con el Ministerio del Interior es una conversación con la Dirección de Presupuesto sobre la base de una propuesta inicial que ellos tenían. Esa conversación fue con el señor ministro, los señores subsecretarios, y en función de los principios orientadores de la reducción presupuestaria, que son los principios de austeridad que impuso el presidente de la República, acordamos aquellas partidas que se podían intervenir o producir una reducción que no afectaban el normal funcionamiento, en este caso, insisto, de Carabineros e investigaciones. Y voy a hacer cuenta de eso. En el caso de Carabineros, en la propuesta original de la dirección de su presupuesto consideraba reducir los 7 millones de dólares para la compra de automóviles del parque automotriz de renovación y reposición del año 2018. Y eso se explicaba, y lo dejo en esa condición, porque al momento que se hizo el estudio no estaba ejecutado ni comprometido la adquisición de estos vehículos por 7 millones de dólares. Y la explicación de que no estaba comprometido era que todavía en abril de este año no se ejecutaba el presupuesto de vehículos de la institución Carabineros del año 2016 y 2017. Es decir, en los dos últimos presupuestos, los años anteriores, este Congreso había aprobado presupuestos para adquisición de vehículos, los cuales no habían sido comprados. Parlamentarios de la región metropolitana, hace un mes y medio atrás, ¿no es cierto?, participaron en una actividad organizada por Carabineros donde se entregan los vehículos, y esos vehículos eran con recursos del año 2016. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hace el análisis inicial, la Dirección de Presupuestos no vio comprometido estos 7 millones de dólares. Pero estos últimos 2 meses, lo que hemos hecho con la institución de Carabineros es agilizar los procesos de adquisición, y hoy día están comprometidos el total de los recursos de estos 7 millones de dólares, que son 4.200 millones de pesos. Por lo cual, esta iniciativa o solicitud inicial de la IPRES fue revertida y hoy día no se va a descontar ningún dólar, ¿no es cierto?, en el ítem respectivo a adquisición de vehículos. En cuanto al resto de las reducciones propuestas por la Dirección de Presupuesto, de común acuerdo con la institución policial, Carabineros y con la Subsecretaría del Interior, acordamos una disminución, como ustedes voy a detallarla, de 14.700 millones de pesos, lo que básicamente se explican por situaciones, como ítem a ítem comentándolo, por situaciones que no afectan, insisto, la función operativa de la institución policial. En el ítem 21, gasto de personal, que tiene un presupuesto de 882.000 millones de pesos, se va a hacer una reducción de 2.500 millones, que es el 0,3%. Pero este ítem solamente se va a afectar no los gastos de remuneraciones de personal, sino que solamente las horas extraordinarias, honorarios suma alzada y los viáticos. Es decir, de 882.000 millones se va a reducir en este ajuste 2.500 que corresponden al 0,3%. En el caso de los gastos de bienes y servicios de consumo, que tiene un presupuesto total de 154.000 millones de pesos, la reducción que se va a hacer es de 8.900, que corresponde al 5,8%. Esto se explica básicamente porque hay una reducción, y esa es la instrucción que entregó el presidente para todos los servicios públicos, ministerio y servicios, de bajar en materias, ¿no es cierto?, en material de oficina, publicidad, difusión. Esos son los subítems específicos que se están reduciendo, pero como voy a explicar más adelante, además pedimos un incremento de 2.500 millones de pesos, porque que están incluidos en un ítem más adelante, que voy a explicar más adelante, que es el ítem 29, porque en el fondo se definió que había un déficit de equipamiento tecnológico de la institución. Entonces, de estos 8.900 se van a reasignar 2.500 millones al ítem 29. Finalmente, estoy hablando de las partidas más significativas, la tercera partida que se van a descontar 2.500 millones de pesos es la de iniciativas de inversión. Explico que esto no es una postergación de inversión, porque el presupuesto total de Carabineros para invertir este año en retenes y unidades policiales es de 26.000 millones de pesos. El calendario de inversión no termina del calendario de inversión 2018, no termina de cancelarse todo el 2018. Son numerosas unidades policiales las que se están construyendo de manera simultánea.
Entonces los pagos que no se alcanzan a cancelar el 2018 se reducen 2.500 millones, que viene siendo un 9 o un 8%, y se van a cancelar con presupuesto 2019. En resumen, respecto a las iniciativas de inversión, no está programado postergar ninguna de las inversiones que estaban originalmente programadas en el calendario y definidas por el gobierno anterior, en la discusión presupuestaria del gobierno anterior, para este año. Solamente se postergan los pagos relativos a más o menos el 9%, 8% de la inversión que se va a terminar de ejecutar en 2019. Como lo adelanté hace un rato atrás, en esta revisión que hicimos con la Dirección de Presupuesto, identificamos una carencia de 2.500 millones de pesos para poder comprar tecnología aérea y vehículos especiales para zonas rurales que hoy día no están disponibles presupuestariamente en Carabineros y son una necesidad urgente. Por lo cual, dentro de estos 14.700 millones, yo diría que si uno hace un análisis exhaustivo, habría que reducir 2.500 millones, ¿no es cierto?, porque fueron reasignados en partidas que las vamos a invertir este año 2017. Tal cual como yo lo dije públicamente hace unos días atrás, este ajuste que tiene que ver con una exigencia producto de un déficit estructural no va a afectar, ¿no es cierto?, este año 2018 la normal operación de la institución policial. En cuanto a investigaciones, la propuesta que nos hizo DIPRES hace exactamente un mes atrás era hacer una reducción de 4.000 millones de pesos. Sabemos que el presupuesto de investigación es bastante inferior, ¿no es cierto?, como volumen total al de Carabineros, después de haber conversado, ¿no es cierto?, la reducción efectiva que se va a hacer disminuye de 4.000 millones a 2.900 millones. Y estos 2.900 millones se explican principalmente por dos ítems. La misma iniciativa de inversión, lo mismo que explicaba de Carabineros un rato atrás, que son inversiones que están programadas a ejecutarse este año, que no alcanzan a pagarse el 100% el año 2018, se difiere el pago al 2019 en estos 2.000 millones. Y en específico, la inversión a que hago referencia corresponde a la construcción del laboratorio de criminalística que empieza el mes de julio a construir la PDI en un sector cercano al aeropuerto de Pudahuel. Es un laboratorio de criminalística que incluso lo mencionó ayer el director, ¿no es cierto?, general en su cuenta pública anual, de que es de primera tecnología, es realmente una inversión que va a dejar posicionada a la Policía de Investigaciones en la región metropolitana con un laboratorio certificado incluso por las normas ISO. De eso, que tiene un costo total de 6.000 millones, y como se inicia la construcción en julio de este año, no se alcanzan a ejecutar los 6.000. Se alcanzan a ejecutar pagos por 4.000, entonces el próximo año se cancelan los 2.000 restantes. No hay una postergación de inversión, que era lo que nosotros le explicamos en su momento a la DIPRES, que era un elemento esencial. El otro ítem importante, esto explica 2.000 millones de los 2.900. El otro ítem importante son gastos y bienes de servicio de consumo, que en común acuerdo con la Policía de Investigaciones, proyectando el gasto de combustible de aquí a final de año, se estimó que va a haber un superávit de 600 millones de pesos en ese ítem, que es el que se le estaría descontando en este momento. El resto son partidas bastante pequeñas en una serie de ítems presupuestarios de 2 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones. En general, yo diría que el monto total de reducción a la Policía de Investigaciones es significativamente menor al de Carabineros y se explica en 2/3 por postergación de pagos de la inversión del laboratorio de criminalística en la región metropolitana. Eso es, Presidenta, respecto a estas dos instituciones policiales. Muchas gracias, subsecretario. Antes de continuar con la exposición de la subsecretaria, el secretario va a dar lectura a una justificación del ministro de Justicia. Señora Presidenta, recién nos ha llegado un documento que para dar cuenta que es la justificación de inasistencia del señor ministro de Justicia. Ese sería el documento que se da cuenta. Si quiere, si usted me lo permite, al respecto debo informarle que habiéndose retirado de tramitación el decreto de Hacienda que generaba el recorte, debo excusar mi participación en esta oportunidad por la imposibilidad de informar de un recorte cuya reducción aún es incierta para nosotros. Esa es la justificación de su inasistencia.
No. Y al final dice, quedo a su disposición para hacerle tengo la... Sí, sí. Sí, afecta a todo. Habiéndose retirado de tramitación el decreto de Hacienda, que generaba ese recorte. Sí. Ya. Seguimos entonces con la exposición. Subsecretaria, tienes la palabra. ¿Está funcionando? Sí. Bueno. En el mismo sentido de lo que dijo el subsecretario Rodrigo Villa, efectivamente nosotros tuvimos una reunión con la DIPRES, los subsecretarios, a propósito de la propuesta que hace el Ministerio de Hacienda del ahorro dentro del Ministerio y en particular la subsecretaría. Nosotros tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito un presupuesto de 36.831.736 pesos, y de eso nos pidió la DIPRES un esfuerzo en 703.275.000. En esa, básicamente lo que nos piden es suprimir un monto importante, digamos, en honorarios del programa 1, que ese es el que rige a la subsecretaría. También en bienes y servicios de consumo, que es el subtítulo 22. En el subtítulo 24 nos pide una reducción también de 104 millones de pesos, más o menos. En los fondos nacionales de seguridad pública, 26 millones de pesos. En el subtítulo 29, que es mobiliario de oficina y equipos de oficina, que es activos no financieros, de 48 millones de pesos. Y en el programa 2, que son los centros de atención a víctimas, nos pide una disminución de 258 millones en total, aproximadamente, y de los cuales 185 millones 749.000 son de subtítulo 21, que es honorario. Y otros más también, pero se los voy a ir explicando uno a uno. Respecto al subtítulo 21, nos piden que del programa 1, que es persona, nosotros estuvimos de acuerdo con reducir montos de hora extraordinaria, montos para viáticos nacionales, viáticos al exterior, convenio honorario y función crítica. Por lo tanto, accedimos en ese sentido a hacer el esfuerzo en la rebaja que ellos nos estaban pidiendo, y eso es un total de 47.312.000. Después, en el subtítulo 22, que son bienes y servicios de consumo, ahí nos pidió la DIPRES un esfuerzo de 244.883.001 pesos, y accedimos también porque no necesitamos renovar los computadores así que no hay problema. Y también respecto al normal funcionamiento de la oficina, con lo que tenemos lo podemos adecuar, digamos, para no tener problema y poder colaborar, digamos, con la DIPRES en el ahorro que es necesario. Luego, en el subtítulo 24, ahí se nos pidió una rebaja de 104.158.001 pesos, y nosotros no solo la rechazamos, sino que aprovechamos de pedir 3 millones más, porque este año, el 24 incorpora al ENUSC y también está el Juntos Más Seguros, un programa, y el Denuncia Seguro. Y nosotros rechazamos porque este año se creó una nueva región, entonces tenemos que hacer la encuesta ENUSC en una nueva región, y de acuerdo al INE, eso requiere un monto adicional importante para poder hacer el instrumento que permite determinar la medición de victimización y de todo lo que mide la encuesta, digamos. Y la DIPRES accedió. Y en el caso de el subtítulo 29, que son activos no financieros, y aquí sí, mobiliario oficina, equipos de oficina, computadores,
se nos pidió un ahorro de 48.794.000, un peso, y nosotros accedimos también, porque efectivamente con el mobiliario que tenemos podemos continuar sin ningún problema con nuestra gestión. Pero en el programa 2, que es el Centro de Atención a Víctimas, ahí se nos pide una reducción muy importante en el subtítulo 21, que son personas a honorarios, que es de 185.749.000. Y la verdad es que este programa en particular se sustenta de los profesionales que atienden a las personas que son víctimas de delito, y por lo tanto le explicamos a la DIPRES que como es un objetivo principal de este gobierno avanzar en la defensoría de víctimas, en institucionalizar la defensa jurídica y de crecer, no es posible para nosotros acceder bajo ningún punto de vista, digamos, a esta reducción, y la DIPRES lo entendió. Por lo tanto, ya nos dio la confirmación de que no se van a tocar estos fondos, que era nuestra mayor preocupación. Los 185 millones, claro, 186. Sin embargo, sí, honorarios, que son al programa. Sí, obviamente, hicimos un esfuerzo en bienes y servicios de consumo, el subtítulo 22, en 58.929.001 pesos, en activos no financieros, de 13.333.001 peso también, en mobiliario de oficina, equipos de oficina y equipos de computadores. Eso entre 2, 4 millones cada uno, más o menos. Pero lo que más nos preocupaba a nosotros es el capital humano, y que es finalmente los profesionales que trabajan con las víctimas. Y en ese sentido no va a haber ningún recorte o ahorro para el programa este año. Así que eso fue lo que se acordó en el trabajo conjunto con la DIPRES. Nosotros, tal como dijo el subsecretario, conjunto con el ministro, con el subsecretario de Desarrollo Regional también, le planteamos entendemos obviamente que hay que hacer un esfuerzo de ahorro, pero también hay planes que son fundamentales y queremos sacarlos adelante, que están alineados con el proyecto del presidente Sebastián Piñera, y por lo tanto no podemos reducir costos, porque eso nos significaría poner en riesgo la efectividad, digamos, de los planes o de los programas que son parte del gobierno. Así que en ese sentido la DIPRES accedió, y por lo tanto respecto a la Subsecretaría de Interior y a la Subsecretaría de Prevención del Delito, esto ya es lo que va a resultar, digamos, del decreto de ahorro. Es lo que le estamos informando. Eso, presidente. Muchísimas gracias, subsecretaria, por la exposición. Ofrezco la palabra. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Una duda para la subsecretaria. En el programa de víctimas son 58 millones de pesos, afecta arriendo, ¿no? ¿Se va a cerrar algún centro? Porque 58 millones de bienes, al final esto se arma de centro y personas. Entonces, si no vamos a tocar las personas, maravilloso, pero si vamos a tocar los arriendos y vamos a cerrar centros, igual de malo. No, en ningún caso. No, ya. En ningún caso. De hecho, son 58 millones que están... son bienes de servicio y consumo, y están más que nada radicados en papel, en todo lo que se requiere para habitar las oficinas y poder trabajar en ellas. Pero no el arriendo. Ya. Sí. Diputado Verdesi tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor subsecretario y a esta honorable comisión, estando por primera vez, un honor. Quisiera hacerle dos preguntas por su intermedio, presidenta. En primer lugar, el traslado del presupuesto de inversión hacia el 2019 implica necesariamente una reducción del presupuesto del 2019, que implica digamos, un presupuesto de mantención de las inversiones de un año a otro. Por lo tanto, requiere una reducción, vuelvo a insistir, del presupuesto 2019. Que quiero que se considere eso, porque es importante saber de que no va a haber recursos, o sea, que los recursos que estaban inicialmente en el presupuesto de este año van a quedar para el próximo año. Y segundo, una pregunta directa: si la reducción del subtítulo 21 no significa menos personal en la calle en seguridad, o sea, en lo que es
la función de la defensa ciudadana. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Vallejo tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria, al subsecretario que están en representación del Ministerio del Interior. Lamentar también el hecho de que no esté el Ministerio de Justicia y nadie que lo represente, porque tenía muchas preguntas en relación a ese ministerio, en programas sobre todo específicamente destinados a Gendarmería. Pero de la exposición me asaltan algunas dudas, porque entiendo que hubo una reunión con DIPRES, donde ante la propuesta de reducción fiscal, el Ministerio del Interior sugiere no recortar en algunas áreas. Quisiera saber en qué fecha se realizó esa reunión, porque el decreto que se presentó en Contraloría y viene con reducciones en todos los programas que la subsecretaria señala se solicitó no reducir. Entonces quiero saber si esto fue una reunión previa a la emisión de este decreto o fue ahora posterior que se denuncia públicamente estos recortes presupuestarios y entonces se decía a propósito de esas solicitudes revertir esta decisión y por lo tanto preparar otro decreto de reducción fiscal. Quiero despejar eso, me parece que la fecha es determinante. Lo segundo es que entiendo de la propuesta de la subsecretaria o la recomendación que se hace es mantener los montos destinados a programas de prevención en seguridad ciudadana, la asignación 015, entiendo, del subtítulo 24, el programa de gestión en seguridad ciudadana, ¿sí? El plan comunal de seguridad pública, todo lo que tiene que ver con el subtítulo 24, perfecto. Y en gasto en personal, que es el 21. Del programa 2, que es Solo de ese programa. Es decir, los 47 millones de recortes podrían disminuir un poco, pero no desaparecer. Es que quiero entender qué es lo que se va a recortar definitivamente de todos. Para terminar con la pregunta, Presidenta, me gustaría conocer en detalle entonces cuál va a ser la propuesta final de reducción del Ministerio de Hacienda bajo, entiendo, la recomendación que se está haciendo y qué es lo que exactamente se va a mantener, ¿ya? Porque hasta el momento solo se ha dicho que se retira el decreto y que van a haber igual reducciones. Entonces quiero saber cuál es la propuesta del Ministerio del Interior de lo que se debe reducir y de lo que se va a mantener en definitiva. Eso, Presidenta. Muy bien, diputado Alessandri. Muchas gracias, Presidenta. Fue tremendamente doloroso y frustrante para los diputados enterarnos de todos los recortes fiscales que venían, y me refiero a todos los diputados de todos los partidos, todos los que estamos en terreno, los que estamos con la gente, los que recorremos nuestros distritos. Es tremendamente doloroso saber que se van a hacer recortes en áreas sociales, recortes en áreas de seguridad, recortes en salud. Y uno esa noche, al menos en mi caso, uno durmió mal, durmió apesadumbrado, triste, pero me imagino que mucho peor se deben sentir aquellos diputados o aquellas personas que apoyaron el gobierno anterior, que en el fondo causó esto. Si esto es igual que una casa, igual que una empresa, igual que... Cuando en una casa se hace recorte, cuando el padre queda sin trabajo, la madre queda sin trabajo, cuando están sobreendeudados. Entonces, una opción sería plantearle al gobierno derechamente y decirle: muchachos, sigan gastando nomás, endeudémonos porque la gente no puede esperar. Y necesitan más seguridad, necesitan más programas, necesitan más inversión pública. Y a mi juicio esa sería probablemente popular en la prensa, pero sería tremendamente irresponsable, porque sabemos que si uno endeuda a un país, al final aumenta el riesgo de ese país, aumenta el crédito hipotecario para la gente, aumenta la inflación y pasa lo que ha pasado en tantos países cuando gastan más de lo que ingresa. Y otra opción, que es la mía al menos, sería decirle al gobierno: trabajemos mucho para que el país vuelva a crecer, pongámonos todo lo ingenioso que podamos para ojalá no cortar en cosas prioritarias como la seguridad, prioritarias como la salud, veamos dónde recortar para arreglar el tremendo hoyo financiero que nos dejaron,
Porque en la sesión anterior mucho se preguntaba ¿por qué están recortando aquí? ¿Por qué están recortando acá? Basta leer los diarios y saber que en los últimos 3 meses de gobierno anterior se contrataron más de 14.200 personas. Entonces, les aseguro a todos los miembros de esta comisión que al presidente Piñera le duele el corazón hacer cada uno de los recortes, que a los ministros los frustra, que a los subsecretarios los frustra, porque le dicen, mire, usted va a tener que cumplir el programa de gobierno, va a tener que hacer la pega igual, va a ser evaluado igual, pero va a tener 20% menos de plata, 30% menos de plata, 40%. Créanme que el subsecretario Villa debe sufrir. Lo mismo la subsecretaria Martorell y el presidente Piñera. Pero es lo responsable que hacer. Ahora, si algún diputado de esta comisión cree que hay que decirle al presidente, siga gastando nomás, señor presidente, porque la gente no puede esperar, endeudemos el país y en 4 años más veremos cómo lo arreglamos, también es una opción que uno puede decirlo, a mi juicio irresponsable. Así que al menos, señores subsecretarios, señorita y señor subsecretario, cuenten con nuestro apoyo, pónganse lo más ingeniosos posible, peleen con la DIPRES, ojalá la seguridad no tuviera que sufrir estos recortes, ojalá ningún programa, pero obviamente también creo que hay que ser responsable y que no hay que seguir aumentando el hoyo fiscal. Tenemos que hacer las dos cosas, cumplirle a la gente, pero no aumentar el hoyo fiscal, y eso va a ser muy difícil, así que cuenten con, al menos con el apoyo de esta bancada. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Alessandri. Subsecretario, ¿quiere responder usted primero? Y luego le cedemos la palabra a la subsecretaria. Gracias, presidenta. Sí, responderle primero, a través suyo, presidenta, al diputado Verdesi. Plantea 2 temas. Si la disminución del ítem 21 va a tener efecto en policías en la calle. La expresión es gente que está haciendo control preventivo, básicamente. Yo lo entiendo así. Como lo expliqué, lo hice en mi presentación, no va a tener un efecto en disminución de control policial preventivo o investigativo en la calle, porque lo que se está disminuyendo, primero que nada, que en el caso de Carabineros es el 0,3%, menos del 1%, ¿ya? Corresponde básicamente a viáticos en el extranjero, ¿no es cierto?, honorarios, hora extraordinaria y asignaciones funcionarias, a funciones críticas. Ya usted sabe que la función que se le entrega incluso a los que están superiores dentro de la escala de remuneraciones. Por lo cual, esa preocupación yo creo que queda despejada a la luz de las cifras. Lo segundo, en cuanto a la afirmación del diputado de que aquí había un compromiso en el plan de inversión 2019, yo no sé cómo se habrá y se formularon los presupuestos de inversión de las instituciones policiales en el gobierno anterior. Yo puedo dar cuenta de cómo lo hice los 4 años anteriores, del año 2010 al 2014. Y no se trabajó nunca con las policías, y yo quiero que ustedes recuerden que me tocó enfrentar la reconstrucción de todos los cuarteles del sur de Chile que se cayeron producto del terremoto. Y eso se hizo sobre el planteamiento, con planteamientos objetivos. Se levanta la demanda necesaria de las policías y se hace un plan de inversión, lógicamente que a 4 años. Y nosotros ejecutamos, ¿no es cierto?, ese plan de inversión. Y como la prioridad para el presidente Piñera, una de sus 4 o 5 primeras prioridades es la seguridad, nunca tuvimos problemas la vez anterior para poder ejecutar esa necesidad que se mezclaba, la necesidad de crecimiento con la necesidad de reconstrucción, pero finalmente eran metros cuadrados construidos de cuarteles policiales. Nosotros ya estamos trabajando desde el 11 de marzo con Carabineros de Investigaciones, en levantar la carpeta. Muchos parlamentarios, en su legítimo rol, ¿no es cierto?, parlamentario, muchas veces acuden, ¿no es cierto?, en forma conjunta, etcétera, a explicar la necesidad de ampliación de cuarteles, de creación de nuevas unidades policiales en sus distintas distritos. Y eso es parte del ejercicio democrático. Y eso es lo que nosotros estamos relevando hoy día para poder, ¿no es cierto?, tener un diagnóstico y poder enfrentar, ¿no es cierto?, los próximos 4 años respecto a la inversión de manera objetiva. Es decir, donde necesitemos construir cuarteles y de acuerdo a las condiciones macroeconómicas del país, el presidente, ¿no es cierto?, va a darle la prioridad a esa condición que es tan esencial. No se piensa en siempre las obras públicas, ¿no es cierto?, y esto va a cualquier sector público, las obras públicas no se inician y terminan con el año calendario. Entonces, si se contrata, vamos a ir al ejemplo del cuartel, el laboratorio de investigaciones, empieza a construirse en julio, ¿no es una inversión de 6.000 millones de pesos? No va a estar terminado el 31 de diciembre. Va a estar terminado probablemente, no tengo la fecha exacta, a mediados del próximo año, por lo cual van a haber pagos el próximo año.
Entonces, lo que uno hace es restar esos dineros que no se van a ejecutar del 2018 y se van a entregar al 2019. Pero ya estamos trabajando la cartera de inversión de la PDI y de Carabineros para el 2019. Así que no, el desfase del pago no implica una reducción de la cartera de inversiones al año siguiente. En cuanto a la consulta de la diputada Vallejo, yo quiero recordar que el instructivo presidencial es del 4 de abril del 2018. Ahí se entrega el marco conceptual de esta reducción presupuestaria. Nosotros, como hemos conversamos permanentemente con la Dirección de Presupuestos. Entre otras cosas, este incremento de 2.500 millones todavía no está decretado, pero va a ir a un decreto supletorio que va a ir a tomar razón de Contraloría. Lo que yo estoy informando es el resultado final de todas estas conversaciones que comienzan en el mes de abril. ¿Ya? No es una reunión con la DIPRES, son una serie de reuniones que terminan, por supuesto, en una conversación donde se cierra todo este concepto. En cuanto a cuál es el presupuesto que se reduce, yo pensé que lo había dicho explícitamente. En términos del gasto, ¿no es cierto? Sí, sobre el punto. Es que la reducción que se denuncia fue ingresada a Contraloría para su toma de razón. Se supone que se ingresa a Contraloría el decreto porque ya ha habido un acuerdo para que entonces se tome razón. Entonces, mi pregunta es, si hubo estas conversaciones previas, entonces se pasó por alto las conversaciones, las recomendaciones, porque si el Ministerio de Hacienda ingresa este decreto para reducción, para que tome razón Contraloría, con todas estas reducciones que no están dentro de lo que ustedes contemplan, son más de lo que ustedes contemplan o proponen, ¿es que entonces se pasó por alto estas recomendaciones? Eso es lo que yo quiero saber, porque si hubiera habido un diálogo y si hubiera habido un acuerdo, entonces el decreto que ingresa es con las propuestas que ustedes están diciendo ahora, ¿cierto? Y que no están contempladas en el decreto que fue retirado. Bueno, respondo nuevamente a la pregunta de la diputada Vallejo. Nosotros tuvimos conversaciones a partir de la fecha del 4 de abril de 2018, cuando el presidente entrega su instructivo presidencial. Ahí se nos entrega a nosotros, a los distintos ministerios, se nos pide ajustar, ¿no es cierto?, y ver cómo ajustamos a estos parámetros macro que entrega el presidente de la República. Desde ahí comienzan las conversaciones, como han sido en todas partes. Y por supuesto que hemos tenido conversaciones posteriores al ingreso del decreto a la Contraloría. Estoy dando el ejemplo del suplemento que va a llegar para inversiones particulares por 2.500 millones de pesos a Carabineros. Esto no es una cosa que se cierra un día y se abre otra. Ahora, como hizo mención en su oficio el ministro de Justicia, este decreto fue retirado. Y yo tengo entendido que, porque no soy Ministerio de Hacienda y no puedo dar cuenta por qué, ¿no es cierto?, pero la información que es de público conocimiento, que fue retirado por motivos de forma, a solicitud de la propia Contraloría. El procedimiento, y con esto me imagino que dejo claro, es un procedimiento, como lo grafiqué al principio, donde se conversa, donde el Ministerio del Interior ha tenido la posibilidad de expresar, ¿no es cierto?, que donde es posible reducir bajo los parámetros del presidente de la República sin afectar el compromiso esencial de la cartera, que en este caso es la seguridad pública. Y respecto a los montos, yo dije que los montos de la reducción del presupuesto de Carabineros son 14.762 millones de pesos, básicamente en 3 ítems, los cuales, ¿no es cierto?, por las razones que ya expliqué, no afectan este funcionamiento. Y además de eso se sumaban casi 4.500 millones adicionales por la compra de vehículos, los cuales fueron retirados en la conversación que ya hice mención. Finalmente, en cuanto a DIPRES, en cuanto a PDI, la propuesta original era de 4.012 millones de pesos y esta fue reducida a 2.900 millones, que es lo que deberá quedar reflejado finalmente. Finalmente, respecto a las palabras del diputado Alessandri, creo que él refleja bastante bien lo que ha sido este ejercicio, ¿no es cierto?, de ajustar un presupuesto que no fue aprobado por el gobierno nuestro, no fue presentado por el gobierno nuestro, fue presentado por el gobierno anterior y aprobado por el Congreso anterior, y encontrarnos frente a una realidad que significa que para poder cumplir las exigencias, ¿no es cierto?, macroeconómicas, tenemos que ajustarnos. Ahora, me parece, ¿no es cierto?, que hay ciertos gastos que todo ministerio en una situación de restricción económica debe hacer.
Creo que los viáticos internacionales, creo que los viajes, ¿no es cierto?, la reducción de los funcionarios que salen acompañando a los subsecretarios, a los ministros, son reducciones razonables y que son acorde a un país que requiere usar sus recursos para los objetivos esenciales. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, subsecretario. Subsecretaria, tiene la palabra. Bueno, yo también pensé que es que claro, efectivamente quizá leímos muchos números, pero en definitiva, diputada, la DIPRES hace una propuesta en la subsecretaría, así como lo hizo en todos los ministerios, de 703.275.000. Eso es. Y nosotros le solicitamos que nos aumente 292.858.897 pesos. ¿Para qué? Para incorporar 3 millones más, digamos, de la propuesta del descuento que nos hacen para poder hacer la NUSC y para que se consideren también los fondos que necesitamos para tener a todo el personal del Centro de Atención a Víctimas, que esos son 185.749.001 pesos. Eso es en definitiva la propuesta que nosotros hacemos y que la DIPRES nos ha aceptado y que por lo tanto, tal como decía el subsecretario Uvilla también, nos va a permitir sacar adelante el proyecto que tenemos como programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y tomando en consideración la importancia que tiene la seguridad pública para todas las personas. Muchas gracias, secretaria. La diputada Parra quería hacer una última pregunta, así que también... ¿Sí? Para precisar, entonces, lo que yo estoy entendiendo es que el decreto de mayo, que se ingresó el 25 de mayo, Contraloría quedó inválido, se fue retirado y que en definitiva ustedes van a ingresar un segundo decreto con modificaciones distintas que las que nos están dando a conocer en este momento, ¿no es cierto? Entiendo que eso es así. Si no, después me lo corrige, por favor, porque para tener claridad, por su intermedio, presidenta, disculpe la formalidad, por su intermedio, presidenta. Eso quisiera que me precisara. ¿Y cuándo vamos a conocer la dimensión total, digamos, de ese decreto y cuándo va a ser ingresado? Y en segundo término, también hacerle una consulta respecto también de algo que no se mencionó aquí, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Senda, porque Senda en el decreto de mayo también tenía una rebaja más o menos importante. Estamos hablando de 745 millones de pesos que estaban focalizados particularmente en tratamiento y rehabilitación. Si nos pudiese informar qué pasa con aquello. Y finalmente también manifestarle que claramente, dado los hechos conocidos respecto de la gestión y administración de recursos de Carabineros, que hemos ido conociendo además, no solamente el Paco Gate ni todo lo que hemos conocido, sino que lo último conocido respecto de la revisión que hizo Contraloría, donde hay más de 23.000 millones de pesos que hoy día no están respaldados, donde con asombro vemos también algunas cuentas que supuestamente debieran tener alrededor de 80.000 millones de pesos. Lo que uno se pregunta hoy día es por qué no hacemos entre todos, y particularmente el gobierno, que es a quien le corresponde, una revisión de la gestión de Carabineros. Una revisión profunda, porque la verdad es que lo que uno ve en la práctica es que, por ejemplo, los gobiernos regionales invierten dinero de los fondos regionales para comprar vehículos para las policías y se sacan dinero de otros lados muchas veces para suplementar las actividades, cuando en realidad evidentemente hay un problema de gestión interna en Carabineros que hay que revisar. Entonces, lo que uno quiere señalar respecto de estas reducciones, que pueden ser muy dolorosas, como describió tan efectivamente el diputado Alessandri, y que todos lloramos también, sin duda lo que uno quisiera es que colocáramos el foco, porque también yo me pregunto, subsecretario, a través de su intermedio, presidenta, ¿cuánto estamos gastando, por ejemplo, en los operativos masivos que estamos haciendo los días sábados y que han sido tan publicitados en la prensa? Si queremos hacer de verdad
una revisión exhaustiva de los recursos, y si estos son tan efectivos también, por lo que hemos visto en la prensa, no son tan efectivos. Entonces, ¿dónde? Lo importante aquí es la discusión política, ¿cómo hacemos el foco para que de verdad hagamos una contribución entre todos y coloquemos los dineros donde hay que colocarlos? Eso, presidente. Gracias, diputada Parra. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. Bueno, primero saludar al subsecretario y la subsecretaria y agradecer que hayan venido a esta comisión nuevamente. Y tengo primero la primera pregunta, desde ya pedir perdón porque no entendí muy bien, quisiera que me pudieran explicar sobre el Plan Comunal de Seguridad Pública, que hace algunas semanas hablamos de que, dada su poca efectividad, a criterio de ustedes habían cortado esos fondos. No, pero no a criterio nuestro. Bueno, sí, a los criterios de los datos, de los números, entiendo, sí. ¿Qué pasa con eso? Ahora con el retiro de este decreto, ¿esos fondos vuelven a las municipalidades? ¿Se va a seguir implementando? Eso no me quedó claro. Segundo, sobre los operativos a los que hacía referencia la diputada Parra, a mí me preocupa, además de su efectividad, me preocupa la vulneración de garantías y la estigmatización de los barrios que podría estar ocurriendo producto de estos operativos. Si es que hay 5.000 personas detenidas, yo no he estado ahí, no he participado, entiendo que usted sí, subsecretaria, me da la impresión de que llegan una horda de carabineros al barrio y que controlan la identidad de manera, con criterios preventivos de toda la gente que está circulando, haciendo una especie como de pesca milagrosa, para ver si estas personas tienen control tienen órdenes pendientes. Y eso a mí me parece súper violento. Si a mí me tocara en mi barrio que llegaran y controlaran a todos mis vecinos, a todos quienes van caminando por la calle, sin duda me sentiría menos segura de lo que me siento sin ese operativo. Entonces no generará el efecto contrario. En vez de generar una sensación de seguridad, genera una sensación de inseguridad en los vecinos, y además el tema de la estigmatización, porque se hace en algunos barrios, pero en otros no. Entonces, eso y ayuda a que sigan habiendo barrios que son estigmatizados por la sociedad como barrios donde está la delincuencia. Y por último, y cortito, quería preguntar sobre el Servicio Nacional de Víctimas, que es una de las promesas de la campaña. Quisiera saber si tienen alguna fecha para presentar ese proyecto, cuándo lo vamos a empezar a trabajar, si va a ingresar a este Parlamento o va a hacerse de otra manera. Gracias. Diputada Yomans. Gracias, presidenta. En realidad, súper breve. Tengo una consulta porque finalmente cuando hablamos de presupuesto y de financiamiento, también vamos a tener que evaluar cuáles son las prioridades en términos de programas, y eso me gustaría conocer. Es decir, ¿existen hoy día definiciones en torno a las prioridades en cuanto a áreas, materia de reinserción, porque finalmente cuando nos explican cuáles son las reducciones, cuáles son las conversaciones que finalmente se accede para no reducir tanto en determinadas materias, entiendo que detrás de eso hay una visión política y por lo tanto hay prioridades para el gobierno en esa materia. Me gustaría saber, antes de hablar de dinero, cuáles son esas prioridades y luego poder conversar respecto a finalmente cómo se va a impulsar esas prioridades, más allá del tema de financiamiento, porque finalmente estos recursos también tienen que tener una orientación, y eso también incluye recursos humanos, incluye, por ejemplo, lo que hablaba la diputada Parra, que tiene que ver con recursos humanos implementados, por ejemplo, en esos operativos, que finalmente cuando se dan al lugar, también en el fondo están dejando de realizar otras labores, que se ha puesto en duda también, porque finalmente en estos casos también de femicidio hay cuestionamiento respecto al operar de carabineros. Y uno también podría muy bien preguntarse como ciudadana común y corriente, así como lo hace la ciudadanía, ¿dónde están las prioridades en esa materia? Entonces, en realidad para allá va mi pregunta. Eso, muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Subsecretario, le doy la palabra para la respuesta a estas preguntas. Vamos a contestar nuevamente. Muy bien. Primero que nada,
Bueno, yo también creo que sería interesante tener una reunión específicamente respecto al, llamémoslo, lo que plantea la diputada Parra, ¿no es cierto?, llamémoslo en genérico desorden administrativo, para esperar, ¿no es cierto?, los fallos de los tribunales, saber si hay desorden y además hay delitos involucrados. Yo creo que sí los hay, pero yo creo que amerita, ¿no es cierto?, una reunión donde podamos nosotros, como Ministerio del Interior, informar de lo que hemos encontrado, lo que hemos hecho y hemos encontrado, ¿no es cierto?, después de 4 años del gobierno anterior. ¿Ya? Esto revienta, tiene una historia, sí, es cierto, la historia puede ser de 10, 8 o 12 años, pero definitivamente en los últimos 4 años este desorden, ¿no es cierto?, se manifiesta de manera exacerbada. Así que yo quedo abierto, ¿no es cierto?, o si quieres en la oficina puedo entregar información a cualquier diputado o a la comisión respectiva. Respecto al segundo tema de Senda, es importante, se me había pasado el tema. Senda tiene una particularidad, que un programa esencial de Senda, que es Previene, que tiene una tradición larguísima, quedó financiado hasta mitad de año en la mitad de las comunas del país. Casualmente, este Congreso aprobó, ¿no es cierto?, presupuesto para el 100% de las comunas hasta julio, y el 50% de las comunas que tiene el programa Previene hasta diciembre. La pregunta que yo me hice cuando conocí esto, y ustedes saben que el director de Senda falleció hace 15 días atrás, cuando tuve las reuniones con él, es cuál fue el criterio para reducir en algunas comunas y en cuáles no. Entonces eso ya es una arbitrariedad, porque yo podría haber pensado que era lógico, si había financiamiento, dejémoslas todas las comunas hasta octubre y con eso financiamos el programa, que es tan necesario en las comunas A como en las comunas B. No tengo la cifra exacta, diputada, pero se las puedo hacer llegar del tema de Senda. Pero lo que hemos hecho con Hacienda, y no sé si está firmado ya, pero podría completar la información y entregarla a través de la presidencia, de una reasignación presupuestaria para poder financiar el 100% de las comunas de Previene hasta final de año. ¿Ya? Distinto es que evaluemos, y se verá en la próxima discusión presupuestaria, ¿no es cierto?, el Ministerio de Interior, y tendría que presentarlo yo, me corresponde presentarlo, si vamos a continuar con el programa, pero que sea una decisión, ¿no es cierto?, de continuar con el programa en todo el país o no continuamos con el programa, pero esto que quede la mitad de las comunas con financiamiento y la mitad sin financiamiento, a nosotros nos parece raro. En cuanto a los operativos, y aquí voy a referirme a una parte, porque sé que la subsecretaria va a querer referirse a otra parte, a las labores propias preventivas que le corresponden a ella, a la subsecretaría. Yo le diría, invito, ¿no es cierto?, a la diputada Parra, a la diputada Orsini, que nos acompañen en un operativo. Yo creo que la alcaldesa La Pintana, y es de público conocimiento, que no es de un partido oficialista. A nosotros nos tocó presenciar, ¿no es cierto?, cómo al presidente de la República lo aplaudían el viernes pasado en La Pintana, porque la gente quiere seguridad. Ahora, me preocupa que un diputado de la República diga que un grupo de carabineros son una horda. Una horda, de acuerdo a la definición del diccionario, ¿no es cierto?, es un grupo de gente armada que no pertenece a un ejército regular. Quiero decir que la Carabinero es la institución, junto con investigaciones, que constitucionalmente tienen el derecho a portar armas. Está establecido y consagrado en la Constitución, por lo cual no son una horda. Entonces son programas impulsados por el Ministerio del Interior, que los preside el presidente de la República. ¿Para qué? Para dar seguridad en distintos sectores y barrios del país, no solamente de Santiago. Se hace visible el viernes pasado por la presencia del presidente de la República, pero su alcaldesa, que no es precisamente de gobierno, estaba al lado del presidente porque es un tema ciudadano. Y la percepción que nosotros tenemos es que la ciudadanía hoy día está pidiendo seguridad, está pidiendo carabineros, investigaciones en la calle. Y ese es el compromiso del presidente Piñera. Ahora, los recursos que se utilizan son recursos de la institución. No se deja de proteger, ¿no es cierto?, otro barrio por estar concentrados en labores, ¿no es cierto?, focalizadas en un barrio determinado. Así que el compromiso del presidente, como ya lo dijo el fin de semana, es continuar con estos operativos. Yo pienso, y me imagino que la subsecretaria va a entregar cifras, pero cuando se habla, ¿no es cierto?, de lo útil o no útil, yo creo que se puede medir con varios indicadores, y uno de ellos es la cantidad de personas que es detenida que tienen órdenes de detención pendientes. Ese es un criterio objetivo.
Eso no es una horda yendo a cazar gente. Esos son personas que están con sanciones por la justicia, pendientes, y que el sistema ha fallado, que no les ha dado, ¿no es cierto?, no ha respondido el sistema policial a esa instrucción que entregó un juez determinado. Muchas gracias, Presidenta. Secretaria Martorell. Espérame un segundo. Diputada Vallejo, ¿quiere hacer alguna precisión al respecto o es otra? ¿Sí? Bueno, sí hay, claro, yo no puedo dejar pasar lo que dijo la diputada Parra respecto a que habían sido poco efectivos, porque apareció una noticia en la prensa. Yo le puedo dar números oficiales, que yo creo que son más importantes, digamos, que los números que aparecen quizás en la prensa. Lo primero es contarles que estos operativos comienzan siempre los días miércoles y terminan el día sábado a las 3 de la mañana. Es decir, una vez que termina, o sea, a las 3 a.m. del día sábado. Y en estos operativos, ¿por qué se hace los días miércoles y jueves primero? Porque se hace un trabajo focalizado, precisamente a propósito de lo que decía el subsecretario Villa, personas que tienen orden de aprehensión pendiente y un trabajo de inteligencia y se hacen en conjunto con la Fiscalía. Por lo tanto, salen más carabineros a la calle, pero también van a hacer un trabajo de análisis criminal previo que es muy importante, sobre todo para desbaratar bandas. Los días miércoles 13 de junio, me voy a referir solo a la región metropolitana, y jueves 14 de junio, fueron detenidas en total 840 personas, de las cuales pasaron a audiencia de control de detención 604 y quedaron apercibidas bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal 182. Luego el día viernes, es decir, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado, 6:30, que fue cuando el presidente dio la instrucción de salida, hasta el día sábado a las 3 de la mañana, se detuvieron, más de lo que se detuvieron, pasaron a audiencia de control de detención 375 personas y se detuvieron 520. Eso habla, y respecto a las audiencias de control de la detención, que fue lo que planteaba la nota, un total de 72% de los 4.885 detenidos pasaron a audiencia de control de la detención. El día sábado. Pero el operativo, comenzando el día miércoles, suma la cantidad de 979 detenidos, que son el 72%. Esta información es oficial, se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Pero más allá de la cantidad de detenidos, lo que nos planteaba el día del operativo, el último que tuvimos, de hecho tuve una reunión, después nos encontramos con la diputada Vallejo, que estaba teniendo una reunión con dirigentes sociales del sector, precisamente para tratar materias de seguridad. Y cuando llegué a mi casa me llamó la alcaldesa muy emocionada y me dijo: hoy día salí a comprar caminando y me encontré con mucha gente caminando y me comentaban lo maravilloso que era poder salir a caminar y no en auto, porque nos sentimos seguros. Se lo pueden preguntar, me lo dijo, y de hecho me lo mandó muchas veces, muchos mensajes de muchos vecinos que le comentaban que se sentían seguros. Carabineros no es que llegue y empiece a controlar a cuánta persona encuentra, sino que la mitad de las personas tenían orden de aprehensión pendiente. Y los otros son delitos flagrantes, y los tipos de delitos, que eso también es información oficial, se los voy a decir para que se entienda bien, porque en un control de identidad, digamos, uno no encuentra a una persona que hace un robo con violencia, eso es delito flagrante. Pero es importante explicar bien estas cosas porque muchas veces se generan suspicacias con los números y yo creo que lo más importante es poder aclararlo lo mejor posible. De todos los detenidos por delito flagrante tenemos robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, estoy hablando a nivel nacional,
lesiones, homicidio, violación, robo de vehículo, robo de objetos desde vehículo, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, otros robos con fuerza, hurto y otros delitos, que dentro de esos otros delitos, voy a decir tal cual cuáles son los que están. Los otros delitos son violencia intrafamiliar, porte de arma blanca, amenaza, receptación, estafa, porte de arma de fuego, apropiación indebida, conducir bajo los efectos del alcohol, daños, delitos sexuales, incendio, infracción a la ley 20.000, infracción a la ley de control de armas. Esos otros incorporan también órdenes de aprehensión pendiente, ¿ya? Pero esos son los tipos de delitos. Por lo tanto, en la flagrancia, obviamente, hay una acción delictual inmediata, digamos. No es que se estén haciendo controles de identidad para ver si la persona está cometiendo algún delito en ese minuto, hay algo. Y delito, les voy a dar el número, a nivel nacional, les voy a dar el número de casos, fueron 3.084 delitos flagrantes y 1.081 órdenes de aprehensión pendiente. El porcentaje no lo tengo y soy pésima para las matemáticas, así que si se lo calculo, capaz que se lo calcule mal. 4.885, sí. Y tal como lo ha dicho el presidente, lo repitió el subsecretario, para las personas, y de hecho salió en las noticias, han hecho encuestas y han aparecido más de un 80% de aprobación de este tipo operativo en las personas. Las personas se sientan seguras con los carabineros cerca. Lo dijo el presidente, queremos carabineros operativos, no realizando labores administrativas, queremos la mayor eficiencia de la institución, queremos que Carabineros recupere el alma que está en la comisaría y queremos que las personas sientan a los carabineros cada vez más cerca. Y en eso nos estamos esforzando y esta es una de las medidas. Y las personas en la calle nos han agradecido. Creo que la invitación que hace el subsecretario, no solamente a las 2 diputadas, sino a la comisión completa, debiese ser algo que debiéramos concretar para que pudieran ver en terreno lo que sucede con estos operativos y la sensación de las personas. Y también respecto a la pregunta que hace la diputada Orsini, respecto a los fondos, los planes comunales de seguridad pública, decirle primero que recordar en el fondo que los 8.000 millones menos con los que cuenta esta subsecretaría fueron una decisión de la DIPRES el año pasado y del Congreso a través de la ley de presupuesto, pero eso es más grave, ¿eh? Y si nos vamos al 2016, fueron 13.000 millones más, es decir, la subsecretaría desde el 2016 al 2018 ha disminuido un 35% su presupuesto total. Eso no es menor y les pido que lo tengan presente para la próxima discusión presupuestaria. Aprovecho la oportunidad, se ríe el subsecretario Villa. Pero bueno, de los 50 millones de pesos que nos, 103, millones de pesos que nos pidió o propuso la DIPRES, nosotros dijimos no y la DIPRES entendió inmediatamente que no. Es más, en ese ítem en particular hay un aumento de 3 millones. Se nos propuso disminuir 103 en el subtítulo 24 y nosotros pedimos que se suplementaran en realidad 3 más y llegar a 107 millones en ese subtítulo y ya nos ha informado la DIPRES que sí. Así que para transmitirle tranquilidad. Y nosotros hicimos planes de contingencias para enfrentar la situación de las 72 comunas. Nos hemos reunido con todos los alcaldes. Hoy día, de hecho, tuve una reunión en Concepción con todos los alcaldes de Concepción, o sea, de la región, perdón. Y también en Santiago con los 72 alcaldes de las 72 comunas perjudicadas. Digo perjudicadas porque es la realidad, porque hay muchos programas que, si bien en su origen el proyecto tenía como finalidad dejar la capacidad instalada, no es posible dejarla porque funcionan con personas que manejan los vehículos, con personas que miran las cámaras, con mucho trabajo de intervención psicosocial, y si no se le paga y no se le da presupuesto a las comunas, no tienen cómo seguir adelante con esos programas. Y nosotros hicimos un esfuerzo, un reajuste interno para poder hacer un plan de contingencia. Ese plan de contingencia implica que vamos a darles a cada municipio el recurso humano suficiente para poder llegar a fin de año. Obviamente es recurso humano crítico, y además hicimos un pool de proyectos que son buenas prácticas que los propios alcaldes compartieron con nosotros para que puedan postular a estos proyectos dentro de esas 72 comunas. Dentro de eso está mejorar la seguridad en los CEFAM,
que es un tema muy importante hoy día para los alcaldes. Hay violencia intrafamiliar también a través de El Ojo Mágico, se llama ese proyecto, y también la adquisición de tecnología. Y por último, respecto a lo que planteaba la diputada, nosotros en este momento todo el gobierno está en este proceso de construir en el fondo los ejes y el plan de seguridad a los 4 años, que en realidad la construcción está casi completamente hecha porque es parte del programa del presidente Sebastián Piñera, obviamente, pero sí con los lineamientos más claros, la ejecución, el control y todo. Yo creo que sería bien interesante poder venir a presentarlo cuando esté listo en su minuto acá a la comisión. Y respecto al Servicio Nacional de Víctimas, que es un proyecto del presidente, nosotros estamos hoy día planteando la defensoría institucionalizada a través de una licitación primero en la parte jurídica y luego preparar la creación del servicio. Queremos ampliarnos en cantidad de CAP para el próximo año y además de ampliarnos en CAP queremos ya licitar la defensoría y en una segunda etapa, viendo con la defensoría funcionando, plantear un servicio. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Diputada Vallejo, quería hacer un alcance. La diputada Orsini, diputada Urrutia y después diputada Parra. Sí, bueno, Presidenta, varias cosas. Lo primero, el diputado Alessandri hizo una opinión sobre la necesidad de tomar medidas responsables cuando hay déficit fiscal. Yo creo que es compartido por todos de que cuando hay problemas económicos, basándonos en ese supuesto, ya porque entrar a discutir si hay problema económico, si hay déficit o no, es otra materia, pero cuando hay déficit fiscal, uno entiende que los gobiernos tengan que tomar decisiones para poder recortar recursos en una determinada área y así mantener un nivel de ahorro. Pero de partida yo quisiera manifestar que es cuestionable la decisión inicial que tomó el Ministerio de recortar en los programas sociales parejamente en todos los ministerios, o sea, el Ministro de Hacienda, porque no es justo que se cargue con aquellos sectores que se ven beneficiados por los programas sociales con el déficit fiscal. Si uno quisiera aumentar los ingresos o mantener un nivel de ahorro considerable de un Estado, podría tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, donde tenemos gastos innecesarios, donde hay un nivel de riqueza mayor en nuestro país, podríamos incluso proponer reformas tributarias para que los más ricos impongan, etcétera, etcétera. O sea, no necesariamente es justificado el recortar los programas sociales en materia de seguridad, salud, educación, vivienda, etcétera, para llenar este hoyo. Eso a propósito de la decisión inicial del decreto que se interpuso por parte del Ministerio de Hacienda a finales de mayo. Yo valoro que esto se esté revirtiendo, no solamente por la cuestión de forma, de cómo se presentó, sino porque hay una decisión política de revertir estos recortes que estaban en los distintos programas, tanto el Ministerio de Justicia para Gendarmería, reinserción, resocialización, etcétera, como en el tema de prevención del delito y particularmente los programas que no son solamente de previene en materia de prevención y rehabilitación de consumo de drogas, sino que también, porque el subsecretario mencionó solo el programa Previene, que es uno, pero están los programas de capacitación, programa de tratamiento y rehabilitación, que son 261 millones, que no se mencionó si se van a mantener o no, pero entiendo que se mantendrían todos estos programas que son importantes en materia de prevención del delito, rehabilitación, por lo que ustedes exponen. Yo espero que así finalmente se manifieste en el decreto que emane desde el nuevo decreto desde el Ministerio de Hacienda. Eso como primer punto, Presidenta. Lo segundo, a propósito de los operativos, porque el subsecretario nos invita al operativo, yo me pillé de sorpresa con operativo. Estaba en un encuentro de seguridad con los dirigentes del sector, con las juntas de vecinos. Hablo de 3 juntas de vecinos, Villa Eucaliptus, Villa Arcoíris y La Esperanza, Villa El Bosque, todo el sector afectado por el asesinato del carabinero en La Pintana. Esos dirigentes, la gente que vive ahí, no había sido avisada ni invitada a estos operativos, ni siquiera a los encuentros de seguridad en esta materia. Yo agradezco que la subsecretaria, porque fuimos a hablar con el presidente de la República, nos enteramos ahí mismo del operativo porque vimos la acción policial. Yo agradezco que la subsecretaria haya tenido la voluntad y la disposición de ir al encuentro que teníamos organizado para conversar los temas de seguridad. Pero lo que manifiestan los vecinos, sus organizaciones sociales, sus dirigentes,
muchas de ellas mujeres que han trabajado durante años en la población, que viven ahí pero han trabajado por la comunidad, es que hay un total abandono del Estado, de los mismos policías que solo aparecen en determinados momentos asustando a sus hijos, porque no entienden por qué se están llevando a gente, al vecino, y por qué están haciendo control de identidad a sus padres. No lo entienden. Y eso es lo que manifiestan ellas y ellos. Y yo quiero decir que en ese operativo no fui invitada, siendo diputada del distrito en cuestión. Y sin embargo, habían sido invitados dos diputados oficialistas. Yo no quiero entrar a la pelea chica, presidenta, en ese sentido, pero cuando se nos invita a posterior para ver lo operativo, yo les pido que por favor nos inviten a todos para ver realmente cómo funciona. A los parlamentarios que no han podido asistir, yo de casualidad pude observar directamente cómo funcionan esos operativos. Y le puedo decir que hay una parte de la población, al menos de los dirigentes que representan el sector afectado, que no están de acuerdo con la forma. Y no es que no estén de acuerdo con que hayan operativos, sino que lo que les preocupa es que se exponga comunicacionalmente estas acciones del gobierno, estigmatizando de paso a un sector de la población. Porque son ellos los que tienen que ir a estudiar, a buscar que los matriculen, ¿cierto?, en ciertos establecimientos educacionales, los que tienen que ir a buscar trabajo, y se les niegan esas posibilidades porque son de La Pintana. Porque La Pintana en los titulares, y gracias a los comunicados también que saca el gobierno. Porque el que controla el comunicado es el Ejecutivo. No es convocada la prensa al punto. La nota de prensa la saca el Ejecutivo y es sobre las comunas y los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sienten ellos? Y esto no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Es que se les estigmatiza, porque ahí están los focos de delincuencia, porque ahí están los 5.000 o 1.000 delincuentes, que solo en una población ya logran sacar 1.000 delincuentes y no consiguen trabajo, se les segrega más, porque se les estigmatiza. Entonces, finalmente, ¿cómo logramos hacer una política realmente eficiente para poder detener a los que son delincuentes, pero también para trabajar realmente con la comunidad y no seguir esta lógica de estigmatización? ¿Cómo logran hacer que la policía esté permanentemente con ellos y no venga de vez en cuando? ¿Cómo se logra volver a poner la confianza en la policía cuando ellos mismos dicen que se involucran con los narcotraficantes? ¿Que cómo voy a denunciar al policía porque resulta que el mismo policía hace como ellos dicen, perdón la expresión, pero de sapo, en palabras textuales de los dirigentes? Entonces, la preocupación no es que nosotros no queremos que se combata la delincuencia. Y si preguntamos por los datos es justamente porque queremos saber qué pasa después. ¿A qué personas se está deteniendo? ¿Cuáles son las? No queremos que sean por faltas menores porque si no estamos focalizando mal. Queremos que realmente se persigan a los narcotraficantes, a los que meten a los hijos de las dirigentes, a las mujeres, en los círculos de narcotráfico y que terminan haciendo los consumidores. Entonces, si solamente los detenemos, si solamente bajamos la edad de responsabilidad penal y los llevamos al Sename, los llevamos a las cárceles y después no hacemos nada, la sensación que ellos tienen es que pasa después, salen peor. Sus hijos por drogadictos y que se involucran en la droga gracias a estos grandes narcotraficantes. Y porque después al final sigue la delincuencia. Entonces, estigmatizamos, ponemos policías a hacer controles y, por otro lado, recortamos los programas de reinserción, de rehabilitación, de desintoxicación en el tratamiento de drogas, porque los recursos ya ahí son bastante pocos. Entonces, nuestra preocupación, subsecretaria, subsecretario, a través de suyo, presidenta, es si realmente lo que se está haciendo sirve para mostrar un número de detenidos o realmente va a llegar a buen puerto. Si van a ir a la cárcel, ¿qué pasa con eso? Porque aumenta la población carcelaria. Si son, usted hablaba al menos de 3.000 casos que son de delito de porte de arma, de violencia, que son casos bastante graves por lo que se señala acá. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Hay coordinación con el Ministerio Público, con tribunales? ¿Qué pasa cuando van después a la cárcel? ¿Van a salir para reinsertarse o van a volver a delinquir? ¿Va a haber capacitación? ¿Va a haber programas de resocialización? ¿Se va a poner plata en Gendarmería para financiar o crear más centros de reinserción social? ¿Van a financiar los programas que hasta el momento la mayoría son atendidos en centros privados para rehabilitar y desintoxicar por el consumo de pasta base, que es sumamente difícil de hacer, pero que es el principal problema en estos sectores? Y eso no se ve en ninguna parte. Por eso hay una suerte también de desesperación de parte nuestra de que no solamente se caiga en una cuestión que pueda ser
demostrar números, sino que realmente podamos combatir la delincuencia de manera seria y responsable y no simplemente con una cuestión coyuntural particular que sirve para mostrar una buena cifra, ¿cierto? Y que quizá causar una sensación de seguridad, pero que no es perdurable en el tiempo porque realmente no va a bajar el índice de delincuencia en nuestro país a mediano o largo plazo. Diputado Orsini. Gracias, Presidenta. Quería hacerle una pregunta por su intermedio, Presidenta, a la subsecretaria. En relación a, en cuanto a estas estadísticas que se han presentado, yo quisiera saber cuánto es el número de personas a las que se les controló la identidad. Porque si hay 5.000 detenidos y decimos acá que no se trata de ir por las calles controlando la identidad de todos los ciudadanos, la otra alternativa para tener ese número tan grande es que lo que se hace es que Carabineros toma todas las órdenes que tiene pendiente y sale a ejecutarlas el mismo día. Y en mi opinión, lo que corresponde es que esa labor se realice de manera cotidiana, día a día. Es como cuando uno está estudiando para la universidad, si uno calienta una prueba y hace toda la pega, evidentemente le va a ir peor que si uno estudia de manera ordenada y sistemática día a día. Entonces, si no se trata de lo primero, pareciera ser que se trata de lo segundo y se junta toda la pega y se va a hacer ahí. Y eso además conlleva mucho más recursos que hacerlo de manera sistemática y cotidiana en el tiempo. Entonces, ¿resulta realmente eficiente si se está haciendo de esa manera? Esa es la pregunta. Bueno, dos cosas. Efectivamente, cuando el subsecretario Villa me señala el tema de previene, pero eso no es los ítems de tratamiento y rehabilitación, así que quisiera que después pudiese responder qué va a pasar con esa reducción original que había de 745 millones, si es efectiva o no. Y en segundo término también creo que hoy día estamos tocando un tema que de verdad merece una reflexión profunda. Cuando la subsecretaria dice y describe tan bien el tema de la sensación de seguridad, lo que la alcaldesa le dice que están, que pueden caminar tranquilos, efectivamente, subsecretaria, a través de su intermedio, Presidenta, tenemos claridad que es eso lo que se quiere lograr. Sensación de seguridad. Sí, en eso no tenemos ninguna diferencia y tenemos claridad de que ese es el objetivo finalmente de los operativos masivos. Pero quisiera de verdad llamarlos a una reflexión profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que van a parar los operativos y que en el minuto en que paren los operativos va a parar la sensación de seguridad y que para la seguridad. Porque si estamos dependiendo de los operativos para darle tranquilidad a la ciudadanía, ¿qué estamos haciendo entonces en seguridad ciudadana? Y quiero volver también a la reflexión que comparto profundamente con la diputada Vallejo. Lo que estamos haciendo es un llamado a que pongamos el foco no en un operativo masivo, que puede ser muy popular, que va a ser aplaudido sin duda, ¿no es cierto?, por toda la teleaudiencia, particularmente por la teleaudiencia y por la gente en la calle, sin duda, pero que miremos esto, ¿no es cierto?, con mayor profundidad, porque sabemos además que tenemos un perfil del delincuente y ahí yo creo que nosotros estamos en deuda. Hagamos una política pública que no se base en operativo, sino que se base en una intervención profunda. Y también comparto entonces la pregunta que no fue contestada de la diputada Yomás. ¿Cuál va a ser el foco de la política de seguridad pública del gobierno? Si nosotros podemos colaborar, sin duda, pero en mi experiencia también como parlamentaria, hoy día lo que nos come las poblaciones es el narcotráfico. Nos come las poblaciones el narcotráfico. Y créannos, subsecretario, que tenemos ahí graves falencias. La ciudadanía a gritos nos pide que hagamos intervenciones respecto de esos temas. Y pueden ser sin duda importantes los hurtos y sin duda, ¿no es cierto?, todas esas temáticas, pero también comparto que ¿qué va a pasar después? ¿Lo llevamos a los tribunales y después se van para la casa? Porque nuestro sistema tiene falencias estructurales. Entonces trabajemos en las falencias estructurales, trabajemos en los temas de fondo, porque mi preocupación es que terminan los operativos y se termina la seguridad.
Urrutia. Sí, a ver, yo iba a hacer solo un par de preguntas, pero aprovecho de aclarar una duda que se ha planteado aquí respecto a las medidas de contención de gasto del gobierno. De acuerdo a la información que yo tengo, no ha sido un descuento, una disminución pareja para todos los ministerios. Y en esta tabla, en este gráfico de barra, podemos ver los ministerios y los porcentajes por los cuales que se han disminuido el presupuesto. Y podemos ver que quien encabeza este gráfico es la Presidencia de la República. El propio presidente rebajó en 77% los fondos de libre disponibilidad que quedaron en el presupuesto, que eran 486 millones de dólares, y lo rebajó en 375 millones de dólares. Y los ministerios, él encabeza y sigue el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y así hacia abajo en distintos porcentajes, o sea, tanto en términos absolutos como en términos relativos. No es una disminución pareja, sino obedece a otros parámetros que dio a conocer el subsecretario. Y también hacer presente que los ministerios sociales, como el Ministerio de Educación, 0,1%. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 0,3%. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 0,3%. El Ministerio de Desarrollo Social, 0,3%. En fin, por eso yo quería aclarar, subsecretario, ya que usted no lo alcanzó a decir, que no es exacto lo que se ha aseverado aquí, de que esto es una disminución pareja para todos los ministerios, sin hacer discriminación entre los ministerios de carácter social que los otros ministerios. Y lo segundo, las preguntas a la subsecretaria, que nos dio la información, pero yo entiendo que aquí se detuvieron personas a nivel nacional, por regiones, y hay una estadística que usted dio los números gruesos, por distintos delitos, pero fundamentalmente personas que tenían órdenes de detención y además que fueron suspendidas en delitos flagrantes. Pero también me imagino que se aprovechó estos operativos para incautar armas. Entonces me imagino que ustedes deben tener una cifra de cuántas armas y munición o explosivos sacaron de la calle, porque eso también es un elemento importante, dado la preocupación que permanentemente se ha manifestado en esta comisión por el tema control de armas, que se sepa que además en estos operativos se retiran armamento y munición de la calle. Número de vehículos que también se pudieron incautar por órdenes de robo, y droga, porque me imagino que también se habrá incautado droga y con eso se afecta también el negocio de los narcotraficantes. Y por último, saber cuántas personas con orden de detención, por orden de los tribunales, ¿no es cierto?, todavía se encuentran en la calle, porque se habla de una cifra que no la quiero, prefiero que ustedes la digan, pero que es bastante superior a la cifra de las personas que fueron detenidas. O sea, hoy día usted habla un poco más de alrededor de 2.000 personas o 1.800 personas con orden de detención, pero que eso no representaría ni siquiera el 20% de las personas que se encuentran con orden de detención. Por lo tanto, eso podría justificar que este tipo de operativos se siguieran realizando. Gracias, presidenta. Diputado Moreira. Diputado Moreira. Gracias, presidente. Saludo cordial a los subsecretarios. Bienvenido. Comparto plenamente con esto de que le da una sensación de mayor seguridad a la gente cuando ve despliegue de carabineros. Ojalá eso se haga en forma permanente. Estamos hablando de muchas detenciones, pero ¿dónde los vamos a meter? Hoy día tenemos un sistema carcelario que es hacinamiento, donde no hay rehabilitación, donde es una verdadera escuela del delito, salen peor. ¿Cuál va a ser la inversión del Estado, ¿no es cierto?, con respecto a tener mejores centros de reclusión, donde haya mayor rehabilitación, ¿no es cierto? Y lo otro, en cuanto al tema de la droga. Todos sabemos que para una persona que quiere rehabilitarse necesita un periodo de desintoxicación que son aproximadamente 3 meses. Hoy día tenemos los COSAN en las comunas que prestan un buen servicio, pero no es suficiente. De parte del Estado prácticamente no hay centros donde haya una permanencia permanente, ya sea 3 meses. Hoy día, ¿qué es lo que hay? Hay algunos centros, bueno, están las clínicas, que es para el que puede pagar, y están, ¿no es cierto?,
ciertos centros que tienen aproximadamente como promedio 15, 25 camas, que son corporaciones o fundaciones, y además en esto hay que decir que las iglesias evangélicas cooperan mucho en este tema de la rehabilitación. Pero yo veo que de parte del Estado, para poder dar ciertas subvenciones y dar un mayor incentivo para que se crean mayor cantidad de estos centros de rehabilitación, es muy poca. Si no enfrentamos el tema de la drogadicción, vamos a seguir teniendo desgraciadamente jóvenes en el delito. Primero comienzan en la casa robándole a la mamá, a los papás, le roban todo para poder comprar droga, y después ya cometen delito fuera de ella. Yo creo que hay que darle un sentido, una prioridad al tema de la droga, y sobre todo que haya mayor prevención, y que también hayan centros en los cuales haya una mayor inversión del Estado, me refiero yo en subvenciones, que hoy día son muy pocas, para poder, ¿no es cierto?, enfrentar esta situación. No sacamos nada con llenar las cárceles, hacer operativos, que, insisto, la comunidad los ve muy bien. Yo la otra vez estuve en Pedro Aguirre Cerda cuando habían hecho, estaba con el alcalde, la gente estaba muy contenta porque le daba mayor seguridad. Pero, insisto, que no sacamos nada con meter gente a la cárcel si al final no vamos a tener una solución para el futuro. Rehabilitación y tener centros carcelarios que tengan dignidad, y en que podamos salvar a tantos jóvenes que caen en la delincuencia. Gracias, señora presidenta. Ese diputado Desbordes tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aquí, junto con las preguntas, se han hecho largas intervenciones con muchas afirmaciones, legítimas todas obviamente, pero yo también tengo algún par de puntos de vista que plantear. Lo primero, yo creo que es evidente para cualquiera de los que está en esta comisión que los operativos son un complemento a la labor habitual de la policía. Nadie puede creer o estimar o suponer acá que los operativos son la forma para combatir el delito. Es evidente que se trata de cuestiones complementarias, que son una de las tantas fórmulas y probablemente sea una de las menos frecuentes. Entonces, concentrar toda la discusión en si el operativo es la política pública me parece que es un error, porque entendemos todo que no es así. Respecto de la estigmatización de algunos sectores, yo creo que es evidente que lamentablemente esos sectores que conozco al revés del derecho están estigmatizados desde mucho antes de que se produzca un operativo. El operativo viene probablemente a ayudar a mejorar la sensación de seguridad en esa comuna. Es evidente que no se puede avisar a los dirigentes sociales antes de un operativo, porque la sorpresa en el operativo es fundamental. Sería muy extraño que las policías o el Ministerio del Interior avise a todas las juntas de vecinos de que va a haber un operativo, porque teniendo presente que la enorme mayoría de los dirigentes son personas que no tienen nada que ver con el delito, la gran mayoría no tiene nada que ver con el delito y al revés son víctimas de él. En algunos casos podría haber filtraciones. La información que está a la vista es que los detenidos con orden judicial pendiente de aprehensión son personas detenidas en el operativo. Por eso está la estadística ahí, yo no tengo ninguna duda de aquello. Respecto de los controles de identidad, yo invitaría a esta comisión a analizar la cantidad de reclamos que ha habido respecto del control de identidad que ejercen las policías. Todos fuimos testigos de los anuncios catastróficos que había, catastrofistas, respecto de lo que iba a pasar cuando se le facultara a la policía el control de identidad, y la verdad que el resultado ha sido bastante distinto. Yo he señalado varias veces que no se puede seguir llenando las cárceles, ¿cierto? Así como así. Ayer en la Comisión de Defensa forzábamos que la sanción de una determinada falta no solo fuera la multa, sino que además la obligación del tribunal, si no se pagaba la multa, porque hoy día es solo optativo del tribunal, el establecer el trabajo comunitario como alternativa y no la reclusión en el caso de no poder pagar la multa. Pero con todo es evidente que personas que tienen orden de presión pendiente son aquellas personas que deben ser llevadas a donde el tribunal ha dispuesto. Hay que hacer presente que en estos cortos 3 meses han salido a la calle 2.500 carabineros que estaban en labores administrativas de otro tipo. Allá hay una medida de fondo que tiene un impacto tremendo en la
ciudadanía. El énfasis hay que hacerlo probablemente en los multireincidentes, el énfasis hay que hacerlo en determinados delitos, y es una cuestión que está planteada en el programa de gobierno del presidente Piñera, pero yo quiero hacer presente que el presidente Piñera ha convocado, ha invitado, ha extendido la mano a todos los sectores del país para que se incorporen a una comisión presidencial que tiene un plazo ahora, los primeros días de julio, para entregar sus puntos de vista. Y yo lamento que muchos de los que están haciendo reclamos permanentemente no hayan aceptado esta invitación, porque habrían podido expresar sus puntos de vista, habrían podido contribuir a la política que este gobierno va a implementar en este tema. Me sorprende también la preocupación hoy día respecto a lo que va a pasar con Carabineros, cuando durante 2 años fuimos testigos de la crisis de Carabineros, y la verdad es que a mí me sorprendía que no sucedía nada, no había una reacción del gobierno de turno. Bueno, está bien, este gobierno está hoy día a cargo, es prudente o no pedirle más agilidad cuando antes no dije nada, bueno, ok, pero está bien, pidámoslo a este gobierno, pero haciendo presente que la crisis duró meses, sino años, sin que se adoptaran medidas de fondo, de ningún tipo, y eso hay que dejar constancia. Yo quiero ser más claro que la subsecretaria, por su intermedio, presidente, que es extraordinariamente diplomática. Los recursos para el plan Comuna Segura los recortó Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet. Ella tomó una decisión política, se dio en plena campaña, cuando salimos los dirigentes de oposición en ese minuto a emplazar al gobierno y a los parlamentarios de gobierno, el resultado fue un eco, nadie dijo nada. Y hoy día le estamos exigiendo a este gobierno y a la Subsecretaría en Prevención del Delito que venga a cubrir el hoyo de proporciones que quedan los recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces yo lamento que antes no dije nada, que hoy día cuestiona la actual Subsecretaría en circunstancias que fue el gobierno anterior, debido a una mala evaluación que hace DIPRES, el que en vez de corregir las observaciones que hace DIPRES, toma la decisión de vender el sillón de Donoto. O sea, la decisión fue, no voy a corregir los errores, no voy a subsanar las observaciones, mejor le quito la plata al programa completo. Entonces, seamos claros también con eso, porque esto está quedando grabado. Si el Poder Judicial está reclamando por saturación el fin de semana, y con todo el respeto a la ministra Dora Luxi, que es una mujer brillante, habrá que coordinarse mejor probablemente. Ella tiene un punto, es evidente, y eso se va a abordar y se va a enfrentar. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, que me merece todo el respeto del mundo, también debe comprender que el riesgo de saturar los tribunales no puede ser una razón para no detener a la gente que tiene orden de aprehensión pendiente, pues es evidente. Respecto de las cárceles, conociendo algo el tema, en los últimos 4 años no se construyó ninguna cárcel, no se inició la construcción de ninguna cárcel, no se ha producido ni siquiera el inicio del proceso de licitación de ninguna cárcel. Igual que los hospitales, se decidió terminar con las concesiones por razones ideológicas, pero no obstante eso, ni siquiera se avanzó en cárceles construidas con recursos públicos. Cero infraestructura carcelaria nueva en los últimos 4 años. Hagámonos cargo también entonces de que este déficit tiene que ver con un arrastre que lamentablemente va a tener que ser asumido por este y los próximos gobiernos. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, ahora la cosa va en serio. Yo no sé, parece que estamos en la hora, así que solamente... No, faltan 17 minutos. Es una eternidad. Es mucho tiempo. Pero, no, pero si no, está bien. quieren agradar al Ejecutivo, se lo ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Básicamente, bueno, la invitación a nosotros fue para hablar de la reducción y el impacto de la reducción, los motivos de la reducción y el impacto de la reducción en el tema de seguridad. Yo no me puedo, como esto, bien lo dijo el diputado Desbordes, esto está grabado y conocido por la ciudadanía, yo no soy quien para responder, ¿no es cierto?, el impacto en otras áreas, ¿ya? Aquí hay una información que sí indica que esto no es parejo, por lo cual yo pediría que cuando se hacen afirmaciones en el tema social específicamente, la oportunidad de que los ministerios sociales tengan de responderlo va a permitir a la población conocer la verdad completa. Respecto a
a las distintas apreciaciones políticas respecto al tema de la seguridad. Yo quiero decir que Chile no comienza el 11 de marzo de este año. Aquí hay una situación, ¿no es cierto?, de seguridad o inseguridad ciudadana que tiene que ver con la consecuencia de políticas públicas en seguridad ciudadana equivocadas y erradas del gobierno anterior. El gobierno anterior recibió, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ENUS, que es el único instrumento objetivo que compara el tema de la victimización, recibió su gestión con un 25 o 23% menos de victimización de lo que entregó el gobierno de la presidenta Bachelet al gobierno del presidente Piñera. Es decir, si uno compara el año 2013, que es el último año del gobierno del presidente Piñera, con el año 2017, con la misma metodología, para la misma definición de seguridad, ¿no es cierto?, o de victimización, se incrementó significativamente la victimización. Y eso es lo que está sufriendo la población hoy día. Y cuando hablan de la situación de la condición de inseguridad de las poblaciones, los barrios, los sectores comerciales, de las capitales regionales, del centro de Santiago, etcétera, es porque hoy día tenemos un porcentaje significativo de más victimización que hace 4 años. Esa es la realidad objetiva. Yo creo que es absolutamente correcto que los parlamentarios de la Comisión de Seguridad, ¿no es cierto?, pregunten cuáles son las políticas que el gobierno del presidente Piñera está planteando al país en materia de seguridad. Políticas generales como el Plan Estratégico de Seguridad o políticas específicas como la política o la estrategia de rehabilitación de alcohol y drogas, que corresponde también promulgarla año 2018-2022 en los próximos meses. Es decir, es lógico cuando un gobierno está llegando, la ciudadanía, las comisiones respectivas digan cuál va a ser la estrategia. En el caso de seguridad ciudadana, el presidente convocó una comisión a pocos días de haber llegado al gobierno. Esta comisión fue una invitación que se le hizo a los distintos sectores políticos. Esta comisión ha sesionado rigurosamente 2 veces a la semana desde hace 60 días, y hay aquí algunos parlamentarios que participan de ella y pueden dar cuenta del tema, y el ministro del Interior tiene la responsabilidad de conducirla y entregarle el informe final la primera semana de julio al presidente de la República. Ahí se van a dibujar, ¿no es cierto?, y con los énfasis políticos, lo que va a ser el lineamiento estratégico del gobierno del presidente Piñera. Y lo que estamos haciendo es trabajar con altos consensos. A mí me toca liderar algunas subcomisiones, como a la subsecretaria le toca liderar otras subcomisiones. Y ahí van a haber propuestas específicas de las cuales, ¿no es cierto?, ustedes van a poder observar que el tema de los operativos, ¿no es cierto?, policiales focalizados, como se han denominado, son parte de una estrategia, pero no es la estrategia. Llegar a reducir la estrategia de seguridad del presidente Piñera a los operativos mensuales de un día al mes en todo el país, yo creo que no se condice con la realidad, ni tampoco con lo que hablamos en el tema anterior, que era la defensa de los recursos de carabineros, investigaciones o de las distintas instituciones para el combate del crimen organizado. Yo creo que va a llegar un momento que esa estrategia, ¿no es cierto?, esos acuerdos que van a transformarse en una estrategia, van a ser conocidos por el país, por esta comisión y por el Congreso en general, y después el paso siguiente son los proyectos de ley. Nosotros creemos que no solo son medidas administrativas las que hay que implementar en estos 4 años, y en eso recojo lo que decía la diputada Parra, y en eso estamos haciendo un diagnóstico acabado en conjunto con la información de la Contraloría, para poder conocer cuáles son las debilidades de procesos que tienen nuestras instituciones policiales. Hoy día se agrega a los temas de personal, se agrega a los temas de bienestar y la mutual. En DIPRECA tenemos un informe, ¿no es cierto?, que fue entregado, el informe final hace 15 días atrás, un mes atrás, también con debilidades institucionales relevantes. Y tenemos que hacernos cargo, y eso va a ser parte de la política. El presidente lo dijo en su campaña y lo ratificó cuando convocó, ¿no es cierto?, a esta mesa transversal. Tenemos que modernizar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista administrativo. Y ahí cabe todo lo que dice la diputada Parra. Nos encantaría que más gente hubiera participado en esta comisión. Ya estamos cerrando, nos quedan 3 sesiones. Pero esa es la oportunidad que teníamos de recoger, ¿no es cierto?, las opiniones de las instituciones, de los partidos, de los parlamentarios, están los centros académicos, están alcaldes, ¿no es cierto?, de distintas ciudades del país. Y yo creo que ha sido un trabajo que cuando sea conocido públicamente va a ser reconocido como un esfuerzo transversal, sin motivaciones políticas partidistas, para poder avanzar en un programa, ¿no es cierto?, de reducción de la victimización. Gracias, presidente. No hay problema.
que responder algunas preguntas, pero yo creo que ya dicho todo. Algo sobre lo que del subsecretario en general. Pero sí. Pero, ¿cómo usted? ¿Avanzo? A ver, para que seamos, quedan las diputadas y después cierra usted. Diputada Vallejo. Sí, presidente, más allá de la estrategia del gobierno de crear comisiones paralelas al gobierno, sectores oficialistas incluso han criticado esta estrategia por la falta de prolijidad en la agenda legislativa y la misma ejecución del programa de gobierno del presidente de la República, que no voy a entrar en esa crítica porque creo que además me parece un aprovechamiento político indirectamente acusar de falta de interés de poder aportar en esas comisiones cuando sabemos lo que está de fondo de la creación de esas comisiones. Más, yo pondría en cuestión por qué hay proyectos de ley ingresados en materia de seguridad que no fueron parte del acuerdo de esa mesa y que sin embargo son iniciativas legislativas del gobierno. Entonces, ¿por qué algunas cosas sí y otras cosas no? Pero yo quiero poner un punto porque a mí me molesta profundamente. Yo no vengo a defender el programa en materia de seguridad del gobierno anterior, porque una de las cosas que hemos sostenido en esta comisión es que aquí se ha caído en el populismo penal gobierno tras gobierno. Y lo que no podemos permitir es que nuevamente caigamos en el infantilismo de que el gobierno anterior no hizo nada y por lo tanto a nosotros no se nos exija nada, ¿ya? Porque eso de verdad es preocupante. Yo tengo poco tiempo en este Congreso y he visto año tras año desde afuera del Congreso cómo los gobiernos echan la culpa en esta materia y ninguno ha cambiado la política realmente en este asunto. Todos bajo la lógica de aumentar las penas, de mostrar en hechos comunicacionales que se combate el delito, pero ninguno ha sido capaz, ninguno, ni el primer gobierno de Sebastián Piñera, realmente reducir los delitos en nuestro país, por más que se aumenten las penas. Incluso el gobierno anterior, que bajo el informe de Contraloría fue uno de los gobiernos que más gastó en materia de prevención del delito, y yo tengo acá de 10.000 pasó a 40.000 millones, 42.000 millones, tampoco pudo reducirlo. Entonces, que no se caiga en eso, porque a mí de verdad agota y me parece sumamente infantil que siempre, gobierno tras gobierno, se le echa la culpa al gobierno anterior en vez de hacerse cargo realmente de lo que está sucediendo en esta materia. Diputada Parra. Compartir nuevamente el análisis, el llamado nuestro, creo, de todos los parlamentarios de esta comisión, efectivamente es una reflexión profunda de estos temas y no a banalizarlo. Y pedirle aceptar la propuesta del subsecretario a través suyo, presidente, de que tengamos una sesión especial para conversar el tema de Carabineros, porque en particular a mí me interesa, creo que una institución que gasta 1 billón de pesos en el año, y con todo lo que hemos visto, merece nuestra atención y una sesión especial, presidente, a través suyo, poder pedir que se agende. ¿Una sesión especial de la Cámara? ¿De sala o...? Comisión. Ya. Subsecretaria. Sí, yo simplemente quiero decir algo que es muy importante y lo he repetido muchas veces. Nosotros estamos haciendo un trabajo de corto, mediano y largo plazo. Un trabajo de largo plazo es un trabajo que tiene resultados en 20 años más. Y que creo que es el trabajo del que el Estado nos ha hecho cargo. Y es precisamente intervenir antes de que las personas cometan el delito. Lo dijo el diputado Desbordes, nosotros sabemos hoy día perfectamente cuáles son los barrios que están estigmatizados, sabemos también los sectores que están tomados por la droga y también haciendo un estudio más exhaustivo y que se está haciendo hoy día con la Subsecretaría de Evaluación Social podemos determinar cuáles son los sectores más violentos, cuáles son los niños, niñas y adolescentes que han desertado la educación y eso nos permite tener un catastro importante de sectores y de personas a las que tenemos que ir a ayudar. Pero si esa ayuda no la hacemos antes de que cometan el primer delito, estamos llegando tarde. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de operativos policiales, que fue un tema que se planteó acá, porque hoy día en definitiva veníamos a hablar del presupuesto, es una sola cosa de un montón de ideas y trabajo que se está haciendo en materia de seguridad y principalmente de prevención. Cuando aportamos con esos operativos, estamos recuperando el rol de carabineros en la calle, cercano a la comunidad, en un operativo en particular. Pero hoy día nosotros estamos focalizando el esfuerzo de la Subsecretaría de Prevención del Delito en 3 grandes temáticas. Y una de ellas es la prevención temprana, que es algo
que no se había hecho antes y que es llegar primero con intervenciones psicosociales profundas, acercándonos a los líderes locales y cambiando ese círculo de violencia y de vulnerabilidad al delito que tienen ciertas personas por el solo hecho de haber nacido en un sector determinado de nuestro país. Y esa es la verdadera prevención. Y es en eso donde vamos a trabajar. Pero lamentablemente, señores diputados, eso va a tener un resultado por lo menos en 20 años más. Hoy día tenemos que hacernos cargo de todo lo demás. Y en la Mesa de Acuerdo Nacional de Seguridad Pública se han trabajado todos los temas, desde el rol de la municipalidad en materia de prevención del delito, hasta el trabajo de inteligencia, la modernización de carabineros, el control de armas, que son temas que hoy día requieren de manera urgente un trabajo serio. Cuando se plantea, y yo no puedo dejar pasar esto, diputada Vallejo, se disminuyó la victimización en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Y el presupuesto que se tenía en aquella época era de 44.000 millones de pesos. El año 2016, el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito era de 61.000 millones de pesos y aumentó la victimización. Y hoy día nosotros recibimos el gobierno con un 28% de victimización. Son 236.000 delitos más de los que habían el 2013. Y son 236.000 familias vulneradas por la delincuencia. Obviamente es una situación preocupante y es algo de lo que queremos trabajar y hacernos cargo. Pero como les decía, hay planes que son de acción rápida, de corto, hay otras de mediano y de largo plazo. Respecto a la pregunta, porque quiero responderle al diputado Urrutia que me preguntó, aquí lo anoté, perdón. Las incautaciones de armas fueron 268, de municiones 6.416, vehículos 47 y droga 79,17 kilos y más de 50 kilos fueron pasta base. Ya, obviamente eso es muy importante. ¿La munición de todo tipo de calibre? De todo tipo de calibre. 6.416, muchísimo, muchísimo. Y respecto, bueno, que salieron de la calle, pero en un trabajo coordinado y focalizado también con la Fiscalía. Es muy importante que eso quede claro, no es que los carabineros salgan a buscar delincuentes. Hay un trabajo de análisis criminal previo que se desarrolla, la acción se desarrolla, la táctica policial el día miércoles y jueves, el viernes la ronda general. Y obviamente no se avisa, yo no sabía, diputada Vallejo, que habían invitado a algunos dirigentes sociales, no sé por qué pasó, porque no se le avisa a nadie y es precisamente para no avisarle a los delincuentes que se escondan. Entonces, no se invita a dirigentes sociales de ningún tipo, no se avisa, de hecho los intendentes nos retan porque no les avisamos y lo hacemos precisamente para que se haga efectiva. A los diputados tampoco se les invitó. Diputados. Sí, yo sé que estaban ahí presentes y por lo tanto debe haber existido alguna información previa. Los carabineros se forman antes de que se dé la orden y quizás ese movimiento puede haber generado alguna alerta, pero de todas maneras vamos a tener mayor cuidado con eso. Y yo también, pero obviamente con la reserva que requiere y que se necesita para que cumpla con el objetivo. Y por último, simplemente recordar que es importante que nosotros podamos venir y contarles, digamos, todas las materias que van a ser prioridad. Creo que es fundamental que las conozcan y para que de esa manera también podamos tener una discusión más profunda, como lo sugiere la diputada Parra, que me parece que es sumamente importante y creo que encantados aceptamos la invitación de venir a presentar toda la planificación futura y así no acotar la discusión a un operativo en particular o en algo en particular, sino en el programa en general. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Thank you.